Era una promesa electoral que se ha quedado en eso, en mera promesa. La reforma de la ley del aborto, impulsada por Alberto Ruiz Gallardón, no tuvo el consenso que se buscaba y terminó con la dimisión del entonces ministro de Justicia. Ahora, a poco más de 3 meses de las elecciones autonómicas y municipales, el gobierno de Rajoy ha presentado una proposición de ley breve que modifica 2 aspectos, entre ellos el consentimiento expreso paterno para que las menores de edad puedan abortar. Una modificación insuficiente para las organizaciones pro vida que no contenta a los votantes católicos del PP ni tampoco a muchos cargos populares. Un descontento que se hará patente el próximo 14 de marzo en Madrid en una gran manifestación en defensa de la vida. De ello hablaremos con nuestra invitada de esta noche. Hoy visita el plató de Trivium la presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Bienvenidos a Trivium, estamos aquí con todos ustedes, fieles a nuestra cita de cada martes por la noche. Y como siempre, junto a mí, María Eugenia Lozano. Maru, buenas noches. Esther, buenas noches. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a la que va a ser nuestra invitada de esta noche, Lourdes Méndez. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias por haber vuelto a aceptar nuestra llamada y estar esta noche aquí con nosotras. Queremos hablar durante todo el tiempo que tenemos por delante de muchísimas cosas. Queremos hablar de políticas para la discapacidad, que es la comisión que usted preside en el Congreso de los Diputados. Queremos hablar sobre la familia y sus políticas de protección, pero si le parece vamos a empezar por lo más actual, por lo más reciente, y es que hace apenas unos días el gobierno de Mariano Rajoy presentaba, sin hacer mucho ruido, eso sí, una reforma de la ley del aborto que muy poco se parecía a la que prometió en la anterior campaña electoral. ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha presentado el proyecto del ministro Ruiz Gallardón, un buen proyecto desde mi punto de vista. Bueno, pues ese proyecto descarriló, pero fue un proyecto, fíjese, que se aprobó en el Consejo de Ministros. Era un buen proyecto, era un muy buen proyecto. Se pasaba de una ley de plazos, del aborto libre y gratuito, a una ley de supuestos, donde el nasciturus, la persona por nacer, está protegida por la ley, se protegía la vida, pero en determinados supuestos la mujer quedaba despenalizada, bastante igual o parecido a lo que dictaminó la sentencia de 1985, que fue cuando el Tribunal Constitucional resolvió sobre el tema del aborto a raíz de un recurso de entonces el Partido Nuestro. Ese era el proyecto del ministro Ruiz Gallardón. Desde mi punto de vista no se hizo bien, no se explicó bien, y bueno, pero ya digo, era un buen proyecto. Después de esto, el gobierno lo que anuncia es una reforma tan solo del consentimiento que tienen que tener las niñas menores para abortar. Evidentemente eso no es lo que dice nuestro programa. En el programa del Partido Popular dice que nosotros nos comprometemos con la vida, que hay que proteger la vida también a las menores y que hay que modificar toda la regulación del aborto. Evidentemente nuestro partido, el Partido Popular, es un partido que en sus estatutos define que estamos comprometidos de una manera renovada con la vida. Artículo 3 de los estatutos del Partido Popular. Luego, evidentemente, en este tema no tenía que existir ningún tipo de duda de que tenemos un compromiso de modificar la actual ley de plazos, ley del aborto. El Gobierno presenta, ya digo, este proyecto por el que me pregunta, y solamente para el consentimiento de los padres. Desde mi punto de vista, ese proyecto debe de ampliarse a la protección de la vida, porque seguimos con una ley de plazos, con un aborto libre y gratuito, con el aborto considerado como derecho. Luego, evidentemente, si solamente se reforma en este punto, se está consagrando la ley AIDO. Se está validando y ratificando la ley AIDO con esta reforma. Y lo que nosotros estamos trasladando es un mensaje a nuestras jóvenes de que el aborto sigue siendo un derecho, pero simplemente necesitan el consentimiento de los padres.
Es decir, es igual que si te vas de excursión y lo que necesitas es que tus padres consientan que te vayas de excursión. Eso no es la promesa del Partido Popular y pienso que esta reforma, ya digo, debe de ampliarse a la protección de la vida. Hay un grupo de parlamentarios dentro de su partido, no sé si llamarlos rebeldes, pro vida, no sé cómo ustedes se autocalifican, que ya han dicho que no van a firmar o no van a votar esa reforma y que están abiertamente en contra. Se han dirigido al Ejecutivo por carta, me imagino que de viva voz. Cuéntenos exactamente en qué punto se encuentra. Bueno, es una noticia que ha salido hoy en un medio de comunicación. No sé por qué ha salido, pero porque evidentemente unas conversaciones internas de determinados parlamentarios con el presidente del Gobierno, presidente de nuestro partido, donde en 3 ocasiones le pedíamos que nos recibiera para hablar de este tema y que, bueno, pues que solamente una reforma tan puntual y de estas características podía llevar a lo que evidentemente nos lleva, y es que desde el punto de vista de, bueno, en concreto de estos parlamentarios, no sé si habrá más, puede que sí, que no se pueda solamente modificar este planteamiento de la ley. Estamos a la espera de que bueno, pues haya una ampliación o haya una rectificación, porque yo pienso que es un tema que está equivocado en el planteamiento. Usted y unos cuantos compañeros de partido forman parte de este grupo crítico, por así decirlo, ante esta reforma de mínimos de la ley del aborto. ¿Qué les dicen sus compañeros de partido? Y ustedes imagino que también lo habrán trasladado, ¿no?, al propio gobierno, y dentro del propio Grupo Popular lo habrán comentado. ¿Qué es lo que se les dice a ustedes? En principio nos hemos manifestado en concreto, bueno, pues esta carta que nosotros le mandamos al presidente, somos 12 parlamentarios, y donde nosotros expresamos que hay una línea roja que no se puede traspasar. Evidentemente en política y en los programas electorales se prometen cosas que luego a lo mejor coyunturalmente no se pueden cumplir en el momento. Hablamos, por ejemplo, bajada de impuestos. Subida de impuestos, bajada de impuestos son temas coyunturales que cuando tú te encuentras, como se encontró nuestro presidente, con un partido prácticamente, con un gobierno, perdón, y con un Estado en quiebra, bueno, pues no era el momento de bajar los impuestos. Ahora sí que se van a poder bajar los impuestos. Son temas coyunturales. En política hay que tener muchísima flexibilidad y además saber lo que es posible y lo que no es posible hacer. Luego está dentro de la política y dentro de un gobierno, de una nación, saber lo que en un momento determinado es posible. El tema de la vida evidentemente es un tema diferente, es un tema solamente, desde el punto de vista de nuestro partido, desde el punto de vista de un gobierno y de la cultura de un país. Es un tema que te puede modificar culturalmente absolutamente todo el planteamiento de una sociedad. El proteger o no proteger la vida no da igual, no es indiferente. Es decir, el que no se proteja la vida pues supone que culturalmente se va a imponer una modificación en nuestra sociedad que a la vez va a modificar conductas. Es decir, el problema, o quizás lo fundamental cuando se aprueba una ley es la función educativa que tiene esa ley. Y en este caso concreto, si se aprueba de una determinada manera o no, lo que estamos haciendo con el aborto como derecho es que estamos legitimando una serie de conductas y las conductas se acaban modificando. Luego, si es grave en sí el tema del aborto, lo que sí que es grave es la modificación cultural que se plantearía o que el gobierno de Zapatero quiso plantear con un desprecio absoluto por la vida y modificación de conductas, por lo tanto. Por lo tanto, este es un tema que evidentemente yo creo que estamos en un momento de una responsabilidad política histórica. Hemos tenido 11 millones de votos en un partido que defiende la vida, que está en su centro de su ideario, la defensa de la vida, y por lo tanto yo creo que tenemos una responsabilidad histórica. Somos unos cuantos diputados, evidentemente nos hemos dirigido a nuestro presidente trasladándole la importancia que para nosotros tiene este tema y que no solamente para nosotros no nos hemos movido ni un milímetro de lo que hemos venido defendiendo desde hace muchísimos años, de una manera más general y de una manera más concreta incluso en la legislatura pasada. La legislatura pasada, quiero recordar que nosotros hicimos una oposición férrea a la ley AIDO, porque entonces estaba yo de portavoz en el Congreso de los Diputados de los temas sociales. También intervine en aquella oposición y esa oposición se fundamentó mucho
en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, se creó entonces una subcomisión para abordar el tema del aborto en el Congreso, y nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, hizo un voto particular donde definía absolutamente nuestra postura. Esa postura que estaba basada en los estatutos de nuestro partido, esa postura que luego también se llevó al recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley que considera el aborto como un derecho. Ese recurso todavía no se ha sustanciado, está pendiente, y después también se llevó a nuestro programa electoral. Por lo tanto, la postura del Partido Popular en este tema ha sido siempre absolutamente indubitada. Y por eso, pues evidentemente, ya digo que ahora en principio pues quizás nos hemos decantado unos pocos diputados, pero es una postura del Partido Popular. Luego evidentemente nuestros parlamentarios, senadores y diputados deben de estar de acuerdo en que es necesario el modificar la ley del aborto actual para proteger la vida. Pero Lourdes, por ejemplo, Celia Villalobos salió diciendo que los que no cabían en el PP eran los que decían no al aborto, y no ha habido una rectificación ni nadie ha salido a desautorizar esas declaraciones, ni siquiera ella ha rectificado. Parece como si ese pilar de defensa de la vida del Partido Popular alguien lo estuviese boicoteando desde dentro, o que ustedes están resistiendo cosas que deberían de ser de todo el grupo. Mi compañera le pregunta, ¿qué le dice el resto de diputados? ¿Qué sensibilidades hay? ¿Están solos? ¿Están perdiendo un poco el ese? Cuéntenos, ya que la tenemos aquí, sinceramente, ¿qué está pasando para que lo pueda entender la gente y pueda hacerse un juicio de lo que... Aquellas manifestaciones no fueron muy oportunas. Es una compañera de partido, por lo tanto, no voy a hacer ningún comentario que exceda de lo que acabo de decir, no fueron oportunas. Y evidentemente no he contestado concretamente a la pregunta que me ha hecho su compañera, y por lo tanto usted incide en la pregunta, una muy buena pregunta. Mire, en un tema como este yo creo que hay que ser coherente, y pienso que la coherencia de las personas que estamos en este partido, pues debemos de defender lo que dicen nuestros estatutos. Nosotros vamos a los congresos y en los congresos se debate, se defiende y se llegan a unas determinadas posturas. El tema de la vida en los congresos nunca se ha puesto en duda, absolutamente nunca. O sea, es el único partido del grupo, del arco parlamentario en el Congreso de los Diputados que defiende la vida. Sería muy triste que hiciéramos ahora mismo una dejación de la defensa de la vida. ¿Cómo sería posible que no hubiera en todo el arco parlamentario ningún partido que defendiera la vida? Evidentemente, bueno, pues sería francamente triste. Por eso digo que nuestro partido, pues claro que incluso mi compañera Celia decía que no es un partido monolítico. Evidentemente no, o sea que muchísima gente, hombre, somos 800.000 afiliados y nos han votado 11 millones de personas. Luego, evidentemente, hay un arco de muchísima gente que piensa de diferentes formas, pero lo que sí que está claro es que el núcleo central de nuestro partido es la defensa de la vida, porque es una concepción del ser del hombre, es una concepción del propio ser del hombre, de la naturaleza de las cosas. Luego, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, o sea, sería un partido absolutamente distinto. Y si es un partido absolutamente distinto, hay que decirlo para que la gente pueda estar afiliada o no y actúe y decida con libertad. Luego, este tema es un tema crucial. Entonces, en contestación, porque me estoy yendo un poco por las ramas, en contestación muy concreta. Si el partido, nuestros estatutos dicen una cosa, nuestro programa ponemos una cosa, en este tema, que yo digo que es un tema de la propia naturaleza de las cosas, o sea, es que hay otros temas diferentes, pues hay que ser coherente, y puede haber mucha gente que no piense igual, puede haber gente dentro del partido que esté a favor del aborto, pero hombre, esa gente tendrá que claudicar ante un tema que el propio partido está diciendo que es de una manera. Luego, yo creo que lo coherente de una persona que está en un partido donde se defienden determinados temas importantes como este, pues es decir, bueno, yo puedo estar en este partido que se defiende esto, que piense otra cosa diferente, pero no abiertamente defender un tema que el partido te está diciendo que eso no es así. Eso es lo que, desde mi punto de vista, no sé si estoy muy equivocada o no,
pero yo creo que la coherencia en política es fundamental. Y ya digo que en nuestro partido puede estar gente de todo tipo, pero si se defiende el tema de la vida, se defiende el tema de la vida. Luego, evidentemente, acabo diciendo que aquellas manifestaciones no fueron muy oportunas, así como otras manifestaciones que ha habido también de compañeros de partido que evidentemente yo no puedo estar de acuerdo. O sea, yo no puedo estar de acuerdo en que se defiendan cosas que el partido no las lleva en sus estatutos. Y bueno, yo no me he movido un milímetro, y los que pensamos de esta manera no nos hemos movido un milímetro. Luego si se es coherente, si se es responsable y se es leal con lo que uno está defendiendo, pues pienso que este tema hay que llevarlo a cabo. O sea que yo creo que estas virtudes son importantes en política. A la vista están esas discrepancias en torno a este asunto dentro del propio Partido Popular, porque si no, esa reforma no se habría acometido en los términos en la que lo estamos viendo, una reforma de mínimos en la que solamente se cambia ese artículo en el que se pide la autorización de los padres. El no nacido sigue quedando desprotegido, sigue sin estar esa ley de apoyo a la mujer que queda embarazada. ¿Ustedes temen que les puedan estar ganando terreno todo este tipo de manifestaciones o de declaraciones por parte de otros compañeros del partido, y creen que se les puede escapar de las manos esa reforma integral de la ley del aborto que están pidiendo? Muy buena pregunta. Evidentemente, como decíamos antes, hay gente que no piensa de la misma manera, pero ahí quizás se debiera, a lo mejor, hacía falta el hacer unas manifestaciones en estos temas y decir claramente la postura, ¿no? Y bueno, quien quiera estar en este partido que esté, y quien no quiera que no esté. Pero es un tema que no se puede quedar en la duda, o sea, que no se puede quedar uno en las ramas. Sobre todo, aparte de que pueda tener el no plantear esta reforma efectos de carácter cultural y efectos, yo creo que bastante perversos en nuestra sociedad, también puede tener efectos de rentabilidad política. Es decir, la gente que nos ha votado porque piensa que nosotros íbamos a cambiar el aborto como derecho, pues no debe de estar muy contenta si no lo hacemos. Y sobre todo, bueno, en estos temas, como decía antes, son fundamentales. Y entonces, pues también vamos a tener problemas de rentabilidad política si no lo hacemos. ¿Pero ven posible que finalmente la reforma se quede en lo que se ha planteado? El ministro catalán, cuando anunció esta reforma, el ministro actual de Justicia, él dijo que era una reforma puntual y que se iría cumpliendo poco a poco, y que antes de la final de la legislatura se modificaría de una manera más amplia lo que es la regulación del aborto. Bueno, y en eso estamos, o sea que tenemos la esperanza de que esto sea de esta manera, de que la regulación del aborto, de que no finalicemos la legislatura estando considerado el aborto como un derecho. Ya digo que puede ser brutal las consecuencias que pueda tener nuestra sociedad de desprecio por la vida, y el aceptar y el lanzar los mensajes a nuestras hijas de que el aborto es un derecho. Al final, pues ese desprecio por la vida lo que al final provoca, lo que va a provocar es que haya más abortos, el que se considere el aborto como si fuera un mero anticonceptivo, y bueno, y te modifique las conductas de nuestras jóvenes. Esa reforma que ha presentado el ministro catalán modifica ahora un aspecto muy concreto, de como él dijo, esperaba que esos aspectos se fueran modificando progresivamente, pero a mí me gustaría preguntarle por el anterior ministro de Justicia. Como usted ha dicho, presentó una reforma que a usted le pareció bastante buena. Esa reforma de la ley del aborto se presentó con el consenso del Consejo de Ministros y finalmente la reforma se retira, el ministro dimite. Cuesta un poco entender cómo una reforma que se aprueba en el Consejo de Ministros, donde el Consejo de Ministros ratifica que eso es correcto, cómo al final puede terminar en la nada. Ese proceso cuesta asimilarlo. Cuesta asimilarlo. Y usted sí ha dicho que no se explicó bien, que no se hicieron las cosas bien. Entonces, ¿qué fue lo que falló para que no se entendiera o no se pudiera llevar a cabo, si no esa reforma, sí haberla consensuado con el resto de grupos parlamentarios o haber intentado buscar un punto intermedio? Porque dio la sensación que era el todo o la nada. Yo creo que esa reforma desde el principio no se podía consensuar. Es decir, cuando nosotros en la legislatura pasada prácticamente todos los grupos parlamentarios votan a favor del aborto como derecho,
es absurdo pensar que se va a consensuar una regulación diferente. Pero para eso tenemos 11 millones de votos. Es decir, en la concepción de lo que son las cosas y lo que es la vida, bueno, este tema yo creo que no es un tema objeto de consenso, pero no es un tema objeto de consenso porque las demás fuerzas parlamentarias estiman que el aborto es un derecho. Claro, son unas posturas absolutamente muy separadas, pero tan separadas que es muy complicado poder llegar a un consenso. O sea, la ley de Gallardón, que fíjese, era muy, ¿cómo le diría yo?, muy poco agresiva para la mujer, porque la ley consideraba a la mujer como víctima también del aborto, no solamente al nasciturus, a la persona que no nace, sino también a la mujer. Hasta tal punto que en esa ley lo que hace es pues atender a lo que decía nuestro Tribunal Constitucional, que es un bien jurídicamente protegible y protegido el nasciturus, por lo tanto hay que protegerlo, es un hecho antijurídico, pero existen unos determinados supuestos en los que la mujer está despenalizada si practica el aborto. Pero incluso, fíjese, la ley de Gallardón, en ese caso concreto en que era un hecho antijurídico, no tenía pena. No tenía pena ninguna. Es decir, era un proyecto que iba directamente a las personas que se benefician del drama de las mujeres, contra esas personas, es decir, contra las clínicas abortistas. Es que es muy triste. O sea, esto es un negocio. ¿Y por qué hay tantas voces donde se defiende y tal con, entre comillas, el derecho de la mujer? Bueno, aquí se está ganando mucho dinero a causa del drama para la mujer, que evidentemente de quien se deshace es de su propio hijo. Entonces, la ley de Gallardón era una buena ley, ya digo, incluso despenalizaba a las mujeres. ¿Por qué? Usted me pregunta, ¿por qué no se hizo bien? No se hizo bien desde el principio porque aquí hay muchísimos intereses. Primero, demagógicamente se está apelando al feminismo y al derecho de la mujer y de una manera además perversa y absurda, porque si es un mal para la mujer, como todo el mundo define y como todo el mundo reconoce que es un mal para la mujer, eso sí que lo reconocen todos los grupos parlamentarios, que no es bueno para la mujer. Todas las asociaciones feministas reconocen que es un mal para la mujer. Si es un mal para la mujer, ¿cómo se puede definir como derecho? O sea, es absolutamente absurdo, son conceptos antagónicos que no pueden estar mezclados y no se puede defender el derecho a la vida y el derecho al aborto al mismo tiempo. O sea que por eso digo que no se hizo bien, porque a lo largo de mucho tiempo estuvo el ministro Gallardón, yo creo que fueron 2 o 3 años, defendiendo en el Congreso un proyecto de ley donde había unas posturas demagógicas enfrente muy fuertes. Y, claro, tener expuesto a un ministro a lo largo de 2 años defendiendo este tema, francamente no es fácil. Quizás debiera haberse hecho más pedagogía, quizás habría que haber hecho más, haber distribuido entre la defensa, entre el propio partido, para defender el proyecto de Gallardón. Pero evidentemente nadie sabía que iba a terminar como terminó, de esta manera, y al final la espita que hizo que se retirara y que Gallardón se fuera fue precisamente el tema de la discapacidad, en donde no había un acuerdo específico, era en el supuesto de que la discapacidad debiera o no ser un supuesto despenalizador para la persona que practicara o que decidiera abortar. Y este fue el motivo. Gallardón, desde mi punto de vista, de una manera muy rigurosa, y pues él defendía que los discapacitados tenían el mismo derecho a nacer que las demás personas y que no podían ser personas de segunda categoría, como además también nos está diciendo la Convención de las Naciones Unidas. La Convención de las Naciones Unidas nos está diciendo que la ley que ahora mismo tenemos del aborto como derecho, que se puede abortar además con muchísimo más plazo, casi hasta los 9 meses si es una persona discapacitada, pues bueno, no es de recibo. Es una discriminación absoluta hacia las personas con discapacidad y pienso que eso también es otra de las cosas que se precisa reformar y de una manera urgente. ¿Qué legislaciones hay en nuestro entorno europeo? ¿Hay algún modelo, algún país que nos pueda servir de referencia, que lo haga mejor que nosotros? No sé, por compararnos un poco y ver si hay algún punto en el que desde luego no van a estar de acuerdo un partido político u otro con este tema, pero en alguna fórmula que funcione mejor que la que nosotros tenemos y que sea más. Pues mire, en Polonia
En Polonia se aprobó una ley de estas características parecida a la que quería aprobar Gallardón, y se han reducido el número de abortos de una manera bastante importante. Ahora mismo no sé decir el número, pero se han reducido de una manera bastante importante, porque además el objetivo fundamental es que se reduzca el número de abortos, o sea que, y tener una ley, y además es el objetivo fundamental, ya le digo, incluso de personas que piensan de diferente manera, de personas que pueden estar a favor del aborto, también consideran que es un objetivo fundamental la reducción del número de abortos, porque es muy alta el número de abortos que tenemos en España y en toda la comunidad europea en general. Pero ya digo, el caso de Polonia hizo una ley de estas características y se redujo de una manera inmediata el número de abortos. Ahora mismo en España estamos teniendo un número de unos 100.000 abortos anuales. Hombre, es un número importante, son muchos dramas personales, son muchos dramas familiares, y además en un país que tampoco se puede ahora mismo, el que haya tanto número de abortos en un país donde estamos teniendo una natalidad francamente baja, y bueno, desde el punto de vista demográfico tampoco es bueno. Luego tienen que ponerse las bases para apoyar la natalidad y para evitar que no existan y para que tengan alternativas las mujeres que quieren abortar, y esa es la política positiva, ¿no? Esa es la política que debiera de hacerse. Hablando de alternativas, y que muchas comunidades se está haciendo, hablando de alternativas, una de las cosas, pues siempre se pone el foco en la legislación contra el aborto, pero hay otro aspecto en el que se puede trabajar, que seguramente es menos polémico y hay menos controversia, es el tema de darle toda la información a la mujer, todas las alternativas que hay, el apoyo a la mujer gestante, ese tipo de cosas, que no pone el foco exclusivamente en qué hacer con el aborto, sino qué hacer para apoyar a la mujer gestante, y en eso también fracasamos estrepitosamente con una legislatura tras de otra, cuando en principio debe de ser más fácil. Simplemente te metes en una página web para pedir información del Informa Joven y te informan de cómo abortar, pero no te informan de cómo recibir ayuda en un centro de orientación familiar o en alguna cosa para dar el hijo a adopción o, tener todo el abanico de posibilidades. Efectivamente, ahí tiene usted toda la razón, porque no es tanto el considerar el aborto como un delito y como un hecho antijurídico, sino el ayudar efectivamente a la mujer que se encuentra en estas circunstancias con embarazos no deseados que tengan salidas. Fíjese que muchos de los abortos que se practican es por no tener alternativas, es por problemas laborales, por móvil laboral, es porque no existe alternativa o una mujer piensa que puede perder el trabajo, es porque se presiona la propia pareja. O sea que no es eso de la libertad, de que la mujer es libre para abortar. Mire usted, no es libre para abortar, o sea, está teniendo unas determinadas circunstancias que le están abocando a esto. Luego, eso es lo que hay que resolver para que sea verdaderamente libre. Es decir, entonces lo que usted comentaba es necesario, y yo creo, nuestro gobierno ya lo ha anunciado, o sea, nuestro gobierno ahora mismo ha anunciado que va a hacer un plan integral de apoyo a la familia. En ese plan integral de apoyo a la familia irán muchas medidas de apoyo a la maternidad, porque ese es el camino, o sea, el camino es informar a la mujer las ayudas que tiene, las medidas que se pueden poner en marcha, las alternativas que tiene, y después además también es una concepción de nuestro mercado laboral, de las empresas. Yo conozco empresas que cuando una mujer se queda embarazada no solamente le dan la enhorabuena, sino que además le dan un mes más de lo que da la propia Seguridad Social, que son los 4 meses de maternidad. Le da un mes más. Bueno, pues esos son empresas que están haciendo las cosas bien, ¿no? Pero también desde las comunidades autónomas, como me preguntaba, sí que hay comunidades autónomas que están poniendo en marcha medidas de apoyo a la mujer embarazada, y ese es el camino. O sea, el camino es desde un punto de vista positivo, y que haya ayudas y que las decisiones no sean nunca en contra de lo que al final no es bueno para esa madre, sino al revés. Estábamos hablando, usted nos comentaba que claro, en nuestro arco parlamentario las posturas sobre el aborto están totalmente encontradas. Entonces, a mí eso me lleva a pensar que la legislación sobre el aborto en nuestro país dependerá de quién esté gobernando. Con lo cual finalmente nunca tendremos ni un marco en lo que se refiere al aborto, a la protección de la mujer, del no nacido, de la familia, lo suficientemente estable
como para permitir pues, todo eso que decíamos, ayuda a las mujeres que se quedan embarazadas para saber cuáles son sus alternativas, cuáles son esas posibles ayudas a las familias. Al final estamos todos en un panorama un poco inestable en ese sentido. Una estabilidad en cuanto al aborto y en cuanto a la defensa de la vida la daría el Tribunal Constitucional. Si tuviéramos una sentencia del Tribunal Constitucional, de acuerdo a las mismas características que teníamos la ley del 85, la sentencia del 85, pues eso podría dar una estabilidad, porque gobernara quien gobernara, pues tendría que hacer caso a la sentencia del Tribunal Constitucional. No obstante, es un tema que el Partido Popular tiene que defender y tiene que intentar esa estabilidad dentro de lo que es una concepción absolutamente importante de la naturaleza del hombre y de la vida y de la importancia de la vida en una sociedad como la nuestra. Es triste lo que usted me está diciendo, es triste porque el que otros grupos, o sea que ahora mismo los que hay en el arco parlamentario, excepto un diputado de un grupo que le voy a decir UPN, que defiende claramente la vida, todos los demás no defienden la vida. Y la verdad es que al final uno se pone a pensar, y yo que soy bastante positiva, dice, bueno, da un poquito de pena pensar que no haya nada más el Partido Popular, y que espero que no dejemos de serlo, el que defienda la vida en el Congreso de los Diputados. Es realmente triste, porque eso no puede llevar a nada bueno. Una sociedad donde no defiende la vida, pero además, fíjese, ya no solamente es un problema ético y es un problema religioso o es un problema moral, no, es que es un tema científico. Es que a lo mejor hace 30 años cuando se decían o se lanzaban esos mensajes, mi cuerpo es mío y hago con mi cuerpo lo que quiero, bueno, pues a lo mejor uno no sabía lo que estaba pasando, pero es que después de 30 años de un aborto que se estaba haciendo en fraude de ley a lo largo de mucho tiempo, pues se sabe que ahí hay una vida. Y se sabe que eso desde el inicio de la gestación, ahí hay una vida, es un tema científico, o sea que y es un tema de reconocer que esa ciencia y esos adelantos que nosotros tenemos que perseguir absolutamente en todos los campos, el primero es el primero es ese reconocimiento de la vida que se ha gestado, pues defenderla y defenderla desde todas las instancias. Aún se tiene que votar esta modificación de la que estamos hablando a lo largo de todo el programa, pero le voy a hacer una pregunta muy concreta. Con lo que ha hecho este gobierno hasta el día de hoy, en el amplio marco de lo que es la defensa de la vida, ¿usted cree que el gobierno ha fracasado? ¡Uf, qué pregunta! Yo espero que no fracase. Espero que en este tema no fracase, espero que en este tema no se equivoque, es decir, ahora mismo, pues bueno, ya lo hemos comentado, o sea que ha habido una intención, aquella ley no fue para adelante y yo lo que espero es que nuestro gobierno no fracase en esto, o sea, esa es la esperanza que yo tengo, todavía quedan muchos meses de legislatura y fracaso creo que todavía en política estos meses que quedan es mucho tiempo. El próximo 14 de marzo hay una manifestación en Madrid precisamente para defender el derecho a la vida en contra de esa pequeña reforma que va a llevar a cabo el gobierno, porque hay mucha gente que se siente decepcionada. Usted lo ha dicho a lo largo de toda la entrevista, que el Partido Popular es un partido que defiende la vida, pero hay mucha gente que se siente decepcionada precisamente por esa mini reforma de la ley del aborto, y el 14 de marzo van a ir a Madrid a expresar ese descontento y esa decepción. ¿Ustedes son conscientes de eso? Fíjese, yo voy a estar en esa manifestación. Y sí que, claro, hombre, claro que tiene que haber conciencia en nuestro partido, en nuestro gobierno, que la gente no está contenta en este tema. Yo creo que tenemos que recuperar la ilusión de nuestros votantes. Nuestros votantes no se puede, o sea, que los efectos que tiene el no llevar a cabo esta modificación son muchos, como he dicho, de manera social, cultural, pero también son efectos de rentabilidad electoral y que además hemos defraudado o podemos defraudar a mucha gente. Es un compromiso que tenemos y a esa gente tenemos que devolverle la ilusión que tuvieron cuando nos votaron. Tenemos que devolverle esa ilusión, tenemos el compromiso de devolver esa ilusión y la obligación de devolver esa ilusión. Con este tema no puede haber bromas.
Vamos a aprovechar que la tenemos aquí para hablar un poco de su partido y de esa próxima cita electoral. Pues estamos en un momento político complicado para todos los partidos que van a concurrir a las elecciones. Se habla mucho de esa fragmentación del electorado, del multipartidismo. ¿Cómo ve usted la situación política actual en España? ¿Qué foto fija hace? Y no sé si se atreve a hacer una prospección de cara al futuro, a esa cita electoral. Yo creo que ahora mismo en España existe, con todos estos partidos que nuevamente que han nacido hace muy poquito tiempo, la gente está como que no sabe, ¿no? O sea, que no sabe qué es lo que puede pasar. Yo creo que la estabilidad ahora mismo la está dando el Partido Popular y la estabilidad la está dando el gobierno del Partido Popular. Y todos estos grupos, pues bueno, que salen, pues salen y crecen porque la gente no está contenta, porque ha habido que sufrir mucho a lo largo de unos años y la crisis ha sido muy fuerte y muy dura. Ha habido que tomar unas medidas realmente necesarias, importantes, pero que a la gente pues le han podido molestar. Y bueno, pues ese caldo de cultivo hace que hayan nacido una serie de partidos y que puedan estar creciendo en votos, ¿no? Pero el gobierno del Partido Popular es el único que puede garantizar una estabilidad de gestión y de gobierno, y es el único que ha podido sacarnos de la crisis. O sea, la crisis que nosotros tuvimos hace 3 o 4 años fue una crisis francamente importante. O sea, el gobierno estaba al borde el Estado estaba al borde de la quiebra, estaba al borde de que nos rescataran. Ese rescate no se produce, y entonces lo que pasa es que se producen muchas políticas y muchas medidas que son importantes. Los impuestos no se bajan, ahora sí que se van a bajar. Pero ahora, fíjese, el año pasado había íbamos a crecer, me parece que por debajo del 1, y al final acabamos el 2014 creciendo al 1,3% y ya están creando empleos. Este año 2015 vamos a crecer a un ritmo del 2,4%. Eso supone la creación de bastantes empleos. Si se han creado ahora mismo en España 500.000 empleos en un año, en el año 2015 se van a poder crear otros tantos, y a lo largo de la siguiente legislatura podemos llegar a los 3 millones de empleos, que es lo que hace falta en este país. Se destruyeron muchísimos empleos. Y entonces, claro, todo esto, todo el panorama, como usted me decía, político, de tantos partidos que han surgido, de que se acabe el bipartidismo de 2 grandes partidos y que surjan en el arco parlamentario más partidos, pienso que puede dar inestabilidad al gobierno. Y eso no es bueno para el momento en el que estamos, en un momento ya de recuperación económica, ya de posible de bastante creación de empleo, que es al final las raíces para poder, por otro lado, mantener el estado de bienestar, para poder mantener nuestra sanidad, para poder mantener nuestra educación, para poder mantener nuestras pensiones. Eso no es sencillo ni fácil, y yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, el único partido que puede garantizar esa estabilidad es el Partido Popular. Pero ese discurso económico, o sea, esa mejora económica desde que está el Partido Popular en el gobierno, ¿cree que va a ser suficiente para convencer a la gente, por ejemplo, el próximo mes de mayo, cuando se concurren a las elecciones autonómicas y municipales, o la gente necesita algo más, necesita más esperanza, o ver que el gobierno toma otra decisión en otros aspectos, como puede ser la corrupción o educación o sanidad? Porque parece que el Partido Popular, y el otro día lo veíamos con el presidente en el debate del Estado-Nación, se focalizaba mucho con el aspecto económico. ¿Solamente con eso va a valer? ¿Va a ser suficiente? Yo creo que la gente necesita más política. Hombre, lo que mueve, porque ¿sabe qué pasa? Que es que lo urgente quita lo importante. Acabamos de hablar de un tema muy importante que quizás lo ha quitado el tema de la urgencia de resolver temas, ¿no? Y entonces ese dicho tan veraz, que es que lo urgente quita lo importante. Pero es necesario también hablar de lo importante, y es necesario hablar de la vida, y es necesario recuperar la ilusión de nuestros votantes, y todas esas cosas claro que son necesarias, porque al final, si hablamos solamente en rentabilidad o en votos, pues vamos a perder muchos votos por este tipo de cosas. Luego hay que devolver la ilusión a nuestros votantes, hay que decirle que bueno, que se puede gestionar de una manera buena, rigurosa, leal, sincera, sin corrupción. Hombre, es que tenemos
muchos alcaldes y muchos concejales en el partido, en nuestro partido en concreto y en todos los partidos, que se están dejando las pestañas, que se están dejando la vida gestionando, que están dejando la vida por sus vecinos, y que claro, que estos casos de corrupción que de repente puedan llevar al traste toda una gestión, ya digo, de muchos concejales y de muchos alcaldes, y me estoy acordando de muchísimos de nuestra región, o sea que, bueno, pues no es justo que se pueda hacer un juicio, ¿no?, de todo un partido, de todo un gobierno, de todos los gobiernos, pues porque han salido evidentemente casos muy condenables, y la justicia debiera de condenar y de actuar de una manera bastante más rápida para que no incidiera tanto en el tema político. Al final no se puede judicializar toda la política. Bueno, pues los políticos tienen que gestionar, los políticos tienen que llevar a cabo el bien común para sus ciudadanos y para la gente para la que gobiernan, y estos casos de corrupción la verdad es que no ayudan. Hay un asunto, si le parece, nos vamos a centrar ahora en el caso concreto de la región de Murcia. Estaba usted hablando de que no se puede judicializar, ¿no?, lo que viene siendo la vida política, pero hay un caso que tenemos muy reciente aquí en nuestra región. De hecho, este próximo jueves hay una compañera suya en el Congreso, Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena, que tiene una cita en el Tribunal Supremo para declarar como imputada, pues, por un presunto caso que se está investigando, que es el caso Novo Cartago. No sé si usted ha tenido oportunidad de hablar con ella, no sé si en el debate del Estado de la Nación, por ejemplo, coincidieron, no sé si ha tenido oportunidad de hablar de este asunto con Pilar Barreiro. Yo con ella no lo he hablado. Yo en principio creo en la presunción de inocencia, que es uno de los principios en los cuales se basa nuestro ordenamiento jurídico. Y creo que es importantísimo creer en la presunción de inocencia de cualquier persona que no ha sido juzgada. Por lo tanto, todo mi apoyo a Pilar Barreiro. Pilar Barreiro, yo no entro, ya digo, porque eso es un tema judicial y los jueces tendrán que decir, y desde luego a mí no se me ocurre valorar el funcionamiento de los jueces. Pero yo conozco a Pilar Barreiro y desde luego Pilar Barreiro ha sido una muy buena política, es una muy buena política. Y el caso Novo Cartago, pues yo conozco lo que ha salido en la prensa, pero una alcaldesa de un pueblo como Cartagena que lo ha puesto como lo ha puesto y que lo que quiere es que llegue a su ciudad un proyecto que cree X empleos, miles de empleos, y que le dé vida a su ciudad, no entro en más consideraciones, no entro absolutamente en ninguna otra consideración. Lo que sí que digo es que Pilar Barreiro, yo creo absolutamente en su inocencia, en la presunción de inocencia, ya digo, y creo que es una muy buena alcaldesa de Cartagena. Sí, es cierto que en los últimos tiempos pues, hemos visto como dos versiones diferentes, dos formas diferentes de hacer política. Están los que desgraciadamente han hecho de la política un negocio y los que por otro lado utilizan la justicia como un juego con el que poder ganar posibles votos. Es un escenario complicado en el que el ciudadano pues al final también se acaba perdiendo, ¿no? Y caemos en el riesgo pues de que personas honestas y honradas que están trabajando por sus ciudadanos pues que al final queden señaladas en un momento determinado de su vida y se queden así, por mucho que finalmente la justicia diga lo contrario. La verdad es que hemos tenido alcaldes en nuestra región donde ha pasado lo que usted está diciendo, donde han tenido un juicio paralelo de los medios realmente brutal, y que al final han salido absueltos. Y eso ya no se lo paga nadie. Por eso digo que el principio de la presunción de inocencia es muy importante en nuestro sistema jurídico y en nuestro sistema político. Y entonces, pues bueno, no se puede instrumentalizar la justicia y tampoco se puede judicializar la política. Son dos sistemas que deben de estar separados y que la justicia debe de actuar muchísimo más pronta. Y quizás los medios de comunicación, pues a lo mejor, bueno, pues tendrían que ser un poquito más prudentes cuando se está hablando del honor de las personas. Hay otro asunto, es el tema de los candidatos. Sabe que todavía seguimos sin tener el candidato a la presidencia de la comunidad autónoma y en otras comunidades también pasa, y ya hay quien dice que puede ser que el electorado se enfríe un poco o el que está un poco indeciso termine por tomar otra opción e interesarse por otras personas que ya tienen su candidatura confeccionada. No sé si
¿Usted está más de acuerdo con que se aceleren los pasos y que todo el mundo tenga claro a quién tiene que votar y cómo y cuándo? ¿Sabe qué pasa? Que eso ya depende de los altos de nuestro partido, ¿no? Y bueno, ellos miden los tiempos y pues los tiempos son los que ellos determinen. De cualquier caso ya no queda mucho tiempo. O sea, a lo largo de este mes ya se tiene que decidir quiénes van a ser los candidatos que faltan por definir en nuestro partido. Y bueno, y lo que diga nuestro partido, pues bueno será. ¿Qué le parecen todos los movimientos que está habiendo últimamente en la región de Murcia? En estos días tenemos un consejero que dimite, otro que es cesado. Usted, como parlamentaria, ¿cómo ve, y como parte del Partido Popular también, cómo ve todos estos movimientos? ¿Cree que pueden beneficiar a un gobierno sustentado por el Partido Popular aquí en la región de Murcia desde hace ya 20 años? Mire, la crispación nunca beneficia. Yo creo que está ahora mismo la política muy crispada. No digo que no sea necesario que esté así, porque han surgido una serie de problemas que han hecho que la política y nuestra región esté muy crispada y con muchas tensiones. Y eso no beneficia a nadie. El ciudadano pues está viendo pues un espectáculo donde bueno, pues quiere saber un poco más de serenidad, ¿no? Un poco más de ir a lo importante, a la gestión que hay que hacer, a la gestión. Y eso ya digo que no beneficia a nadie. Yo espero que en poco tiempo se resuelva, se solucione todo lo que está crispando la política regional y que al final pues vayamos a lo importante, que es a la gestión y a perseguir lo que todos los temas y medidas que hay que poner en marcha para que nuestra región siga creciendo y se sigan creando empleos, se sigan poniendo pues todas las medidas y las políticas que son necesarias para el bienestar de todos los murcianos, que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo. Estamos llegando casi al final de nuestro tiempo de hoy, pero lo que sí es cierto es que de aquí al próximo 24 de mayo se nos plantea desde luego un escenario interesante por esas próximas elecciones y por los pasos que hay que dar tanto a nivel regional como a nivel nacional. A mí me gustaría que ya para terminar, Lourdes Méndez, si antes ha hecho una foto fija de cómo está la situación, ¿qué es lo que espera ella que suceda en estos próximos meses de cara a esas elecciones? Pues yo quiero que la política, como decía antes, se serene. La política se serene, que ofrezcamos a nuestros ciudadanos lo que es importante ofrecer y que se ha ofrecido a lo largo de mucho tiempo. O sea, nuestra región no ha crecido así porque sí, ¿no? O sea, que creo que nosotros podemos seguir ofreciendo cosas muy buenas y que, bueno, pues que las sepamos contar, que las sepamos decir y que al final pues, en nuestros programas electorales salga lo que llevamos dentro, y lo que llevamos dentro no es malo, lo que llevamos dentro es muy bueno. Y ya digo, todas, o sea, no hay más que ver los alcaldes de nuestros municipios, pues yo creo que lo que hay que ofrecer es un compromiso renovado de todo esto que se está haciendo, una gestión serena y renovada de lo que se está haciendo y dejar aparte, o sea, que el tema de la crispación, el tema de los temas de los jueces, el tema, bueno, pues que la justicia funcione rápida, que funcione de una manera y que evite todos estos problemas que se están gestionando en nuestra región y en nuestra nación, o sea, que no ayuda absolutamente a nadie. Y poco más. Pues nos quedamos con eso, con esa intención para renovar ilusiones, para que todo esté mucho más sereno y para que al final pues todos trabajemos por lo mismo, que es por el bienestar de nuestra región, que es a lo que todos pretendemos. Lourdes Méndez, muchísimas gracias por haber vuelto al plato de Tribune, se lo agradecemos muchísimo y espero que haya pasado un buen rato esta noche con nosotras. Muchísimas gracias a vosotras, porque la verdad es que se está aquí tan bien que bueno, que alguno hasta no sabe, vamos, que cuesta levantarse del sillón.
Muchísimas gracias, porque la verdad es que he estado como en mi casa y quizás excesivamente sincera. No, eso siempre... Excesivamente sincera. Eso siempre es de agradecer, bueno. y ya sabe que esta es su casa, pues estamos como en familia, y bueno. Será bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, muchas gracias. Chicas, pues un placer como siempre, os esperamos el próximo martes y a ustedes también, ya saben, el próximo martes a las 10 tenemos una cita aquí en Trivium. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.